Maravilloso Dios. Iglesia, que el Señor les bendiga. Iglesia, que el Señor les bendiga más. Amén. Maravilloso Dios. Le doy infinitas gracias a nuestro Dios, a mis líderes, por el lindo privilegio que me han dado de poder hablar de su bendita palabra. Y así voy a pedir que todos juntos vamos a nuestras Biblias en Daniel, su capítulo 3, versículos 15 al 23. Maravilloso Dios. Mi alma adora tu nombre, Señor. Aleluya. Poderoso Rey. El libro de Daniel, su capítulo 3, versículos 15 al 23. Cuando lo tengan, me confirman con un amén fuerte. Amén. Maravilloso Dios. Amén. Así lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Aleluya. Estudiando la palabra del Señor es algo muy maravilloso. Y nuestro Dios me trajo este pasaje de la Biblia en Daniel capítulo 3. A mí siempre me ha gustado el libro de Daniel, pero este capítulo específicamente habla sobre 3 jóvenes hebreos, jóvenes que hay aquí en esta noche, que nosotros podemos relacionar nuestras vidas a ellos. Amén. Pero lo importante de esta historia es que estos 3 jóvenes hebreos hallaron su libertad en seguir, mirar y honrar a Cristo. Que aunque ellos fueron atados y echados en un horno de fuego, estaban libres. Libres porque creían en nuestro Dios Todopoderoso, porque temían a nuestro Dios poderoso. Y usted me puede decir, pero hermana, ¿cómo estaban libres si estaban atados? Si fueron echados a un horno de fuego. No sabemos si en el resto de la historia están vivos o no, no sabemos. Pero si seguimos leyendo, vemos cómo Dios se glorifica en la vida de estos 3 jóvenes. Amén. La libertad, cuando yo investigué, es la facultad de obrar según su propia voluntad o el derecho de todas personas que implica el poder elegir y tomar decisiones propias. El Señor nos ha dejado el libre albedrío, en donde nosotros podemos escoger, decidir nuestras propias cosas. Podemos decidir comprar algo o no comprar algo. Podemos decidir comer algo para almuerzo o no. Y esa es una ventaja muy grande para nosotros los humanos. ¿Por qué? Porque podemos decidir servir a Cristo o no servirle. Podemos decidir confiar en Cristo o no confiar en Él. El confiar en Cristo es lo bueno, pero el no confiar en Cristo es lo malo.
Pero en esos 3 jóvenes hebreos podemos ver que ellos sí confiaban en el Señor. Ellos pusieron su mirada en el Dios Todopoderoso, porque aunque ellos iban a ser atados y echados en un horno de fuego calentado 7 veces más, ellos confiaron y no quitaron su mirada en el Señor. Aleluya, poderoso Dios. El tema de esta noche es: somos libres en Cristo. Maravilloso Dios, aleluya. ¿Cuántos son libres en el Señor? Yo sé que con todo mi corazón el Señor me ha hecho libre. Libre porque yo puedo adorarle en cada minuto del día. Libre porque yo puedo adorar su nombre en donde quiera. Porque yo no soy encadenada por todas las malicias de este mundo. Porque cuando yo salgo, yo sé que Dios me va a guardar. Maravilloso Dios, aleluya. Voy a pedir que juntamente van conmigo a Juan capítulo 8, versículo 31. Maravilloso Dios. Te adoramos, Señor, aleluya. Y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Lo que podemos entender de este pasaje de la Biblia es que el Señor nos hace libres. La palabra de Dios nos hace libres. No ir de la casa de Dios. A veces nosotros los jóvenes pensamos que no seguir las reglas de la iglesia o no seguir las reglas de la Biblia, uno se siente más libre, se siente más cómodo. Pero no es así. Porque el Señor nos ha dejado esta palabra bendita para que nosotros podamos llegar a ese palacio celestial. Él nos ha dejado las reglas, esos mandamientos en su palabra para que nosotros seamos libres. Esta palabra bendita del Señor es algo muy precioso para nosotros, porque sin ella fuéramos esclavos en este mundo lleno de perversidad. Mi alma adora tu nombre. Dice: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Nuestro Señor es el camino, la verdad y la vida. Entonces, el Señor nos hace libres. Pero en la palabra del Señor somos verdaderamente libres. Aleluya. Voy a pedir también que vayan conmigo en Romanos 6. Maravilloso Dios. Romanos 6, versículo 15. Maravilloso Dios, te adoramos, Jehová. Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Poderoso Dios. Éramos esclavos del pecado. Vivíamos en un mundo lleno de perversidad, que cada vez que salimos no teníamos la protección de nuestro Dios. Que cada vez que decidimos hacer algo, el Señor no nos respaldaba, porque no teníamos a Dios en nuestros corazones. Pero ahora que el Señor nos ha librado del pecado, nos ha traído a su redil, nos ha guardado, nos ha amado,
y conocemos qué es el amor y el perdón de nuestro Señor Jesucristo, somos libres. Somos libres para adorar su nombre. Somos libres para exaltarle, para adorarle, para bendecirle. Maravilloso Dios. Aleluya. Pero estos jóvenes hebreos, aunque estaban atados, eran libres. Físicamente estaban cautivos, estaban atados, pero espiritualmente eran libres. A veces nos encontramos en situaciones en donde no nos podemos mover, sea financiera, sea de nuestra salud, que no sabemos qué hacer. Pero eso no debe de pararnos de seguir adelante. Eso no debe de pararnos de pensar que Dios siempre está con nosotros. Porque aunque estemos atados en nuestra salud, aunque estemos atados financieramente o en cualquier cosa, espiritualmente nosotros somos libres. Somos libres para adorar el nombre del Señor. Aleluya. Y en cualquier situación Dios siempre está ahí. Maravilloso Dios. Así voy a pedir que volvamos a Daniel capítulo 3 y vamos a ver el resto de la historia. ¿Qué pasó con estos 3 jóvenes hebreos? Aleluya. Mi alma adora el nombre de nuestro Dios. Poderoso eres, Jehová. Estos 3 jóvenes hebreos vimos en Daniel capítulo 1 que eran jóvenes escogidos del rey, jóvenes llenos de entendimiento, jóvenes sabidos en toda clase de ciencia, pero en todo eso, en todo ese entendimiento que ellos habían adquirido, aprendieron de muchas cosas, decidieron confiar y creer en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Maravilloso Dios. Seguimos leyendo el versículo 24. Maravilloso Dios. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto era semejante a hijo de los dioses. Aleluya. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio de fuego. Maravilloso Dios. Podemos ver que estaban bien. Nada les pasó. Aunque ese horno de fuego fue calentado 7 veces más. Y esos 2 soldados que los metieron al horno de fuego se habían muerto. Esos 3 jóvenes sobrevivieron una prueba tan difícil. Maravilloso Dios. Mi alma adora el nombre de nuestro Dios. Sadrach, Mesach y Abednego no murieron. Cuando estamos en esa prueba, si nosotros verdaderamente confiamos en el Señor y creemos que el Señor nos ha hecho libres, no tenemos que temer. No tenemos que dudar en el poder de nuestro Creador. Aleluya. Porque el mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego está aquí en esta noche. Aleluya. Mi alma adora el nombre de nuestro Dios. Y ese 4.º varón, amado hermano, ese 4.º varón sigue guardándonos. Ese 4.º varón no nos ha abandonado su pueblo. Ese 4.º varón está contigo en donde quiera que vayas. Y si ese 4.º varón tú sientes que no está contigo, hay que hacer cambios. Porque Él quiere estar contigo, Él quiere protegerte, Él quiere guardarte, Él quiere salvar tu alma. Nuestro Dios Jesucristo quiere guardar tu alma. Pero está en nosotros, en abrir nuestros corazones, en seguirle, en creer en Él, porque Él nos ama, como amó a estos 3 jóvenes. Aleluya. Seguimos leyendo. Entonces Nabucodonosor
Se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a esos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Aleluya, maravilloso Dios. Poderoso es el nombre de nuestro Dios. Ni aun el pelo se les quemó. Nada, absolutamente nada, porque estaban bajo la cobertura de nuestro Dios. Aleluya. Ellos creyeron en la libertad que Dios le había dado, en creer en nuestro Dios Todopoderoso. Estaban cautivos físicamente, echados al horno de fuego, atados. Pero cuando salieron estaban desatados, caminando, paseando dentro de ese fuego. Pero Cristo estaba con ellos. Aleluya, maravilloso Dios. Mi alma adora tu nombre, Jehová. Maravilloso Dios. A veces el enemigo quiere derrumbar nuestras vidas. Y no a veces, siempre está buscando ese momento en donde tirarnos esa darda, en donde hacernos caer. Pero si nosotros somos verdaderamente libres, aunque nosotros caemos en ese proceso, que el enemigo cree que nosotros vamos a caer, si creemos en el Señor, si creemos que nosotros somos verdaderamente libres de esas cadenas del enemigo, no vamos a caer, no vamos a tropezar, porque sabemos que Cristo está con nosotros. Aleluya. Maravilloso Dios. El versículo 28 dice: Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Aleluya. No solamente fueron librados, sino fueron engrandecidos. Maravilloso Dios. No solamente tú puedes ser librado de tu problema, pero Dios se va a glorificar aún más en tu vida. Si tú quitas tu mirada del Señor, si quitamos nuestra mirada del Señor, si dejamos de creer que Dios nos ha hecho libres del pecado, vamos a caer, vamos a sufrir. Pero si nosotros verdaderamente creemos que el Señor está con nosotros, como José, todo alrededor va a prosperar. Pero si vivimos una vida que no agrada al Señor, si vivimos en una manera que despreciamos al Señor, que no ponemos como Dios el lugar número uno en nuestras vidas, no nos puede ayudar, no nos puede sostener, porque nosotros nos alejamos de Él. Es nuestro trabajo mantener al Señor cerca de nosotros, porque Él siempre quiere estar cerca de nosotros. Pero a veces en nuestra desobediencia, en nuestro orgullo, empujamos al Señor y rechazamos su amor. Pero el Señor nos llama a creer en Él, a obedecerle, a amarle con todo nuestro corazón. Aleluya. Voy a pedir que vayan conmigo en Lucas, su capítulo 15. Maravilloso Dios. Que vemos la historia de un joven que ya no quería estar bajo las reglas de su padre. Aleluya. Que decidió que el mundo era algo bueno, que quería investigar qué será lo que estará allá afuera. No sé, quiero ver, pero vamos a la palabra de Dios que dice en el versículo 11. También dijo:
Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le vio a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Maravilloso Dios. Este joven se fue de su casa, dejó a su padre, dejó el amor en su casa y decidió irse. Pero este joven pensaba que no era libre en su casa, que tenía que obedecer a su padre, que tenía que obedecer las reglas puestas en la casa de su padre. A veces como jóvenes, si los más menores, los que todavía viven con sus padres, pensamos que no estamos libres en nuestras casas o que nuestro padre nunca nos ha entendido, nuestros padres no nos entienden y queremos salir, queremos irnos porque ellos no saben lo que yo estoy pasando. Pero la solución no es irte de nuestras casas, no es irnos de nuestras casas. La solución es buscar más la presencia del Señor. Aunque parezca algo que no tiene sentido, pero la palabra de Dios me ha enseñado que la libertad está en Él. Que la libertad yo lo puedo encontrar en el Señor. No yendo afuera en donde el mundo me va a presentar con desprecio, con tristeza, como este joven que salió de su casa teniéndolo todo, pero él se fue, malgastó todo lo que tenía, viviendo perdidamente, y el mundo no le ofreció la mano, sino que lo rechazó más. Maravilloso Dios. Pero aquí, estando en la casa de nuestro Dios, teniéndolo todo, teniendo el amor de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. No tiene sentido de irse de nuestro Dios que nos ama tanto, de nuestro Dios que sacrificó su Hijo, su único Hijo, para que nosotros no estuviéramos perdidos en este mundo, aleluya. Maravilloso Dios. El versículo 17 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Maravilloso Dios. Aquí vemos que este joven se arrepintió de haberse ido de su casa. A veces, en el tiempo que yo he estado con los jóvenes, he visto que muchos se han ido, pero he visto que muchos han vuelto, porque ellos han experimentado ese sentido de tener nada, de estar en un punto tan bajo que ya no pueden sentir el amor de nuestro Dios. Maravilloso Dios. Pero reconocen que necesitan el amor de nuestro Dios, que necesitan ser libres de esas cadenas del enemigo. Aleluya. Y este joven se arrepintió de todo lo que él había hecho. Se arrepintió y quiso regresar a la casa de su padre. Pero si seguimos leyendo, vemos que él no se quedó ahí. Él no se quedó sentado. Él se levantó y fue a su padre, fue a buscar a su padre. Maravilloso Dios. Él entendía que no solo es arrepentirnos, sino es arrepentirnos y actuar. Es arrepentirnos y buscar al Señor. Buscar a ese amor que antes nosotros sentíamos. Aleluya. El versículo 21 dice, 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre.
Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivado. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Poderoso Dios, aleluya. Te adoramos, Señor, maravilloso Dios. Este es el amor de nuestro Dios. Que aun siendo pecadores, que aun siendo hijos inmerecedores del amor de nuestro Dios, de un amor incondicional, Cristo nos ama. Y Cristo, por ese amor, nos liberta y nos hace libre de esas cadenas del enemigo. Aleluya. Que si antes no podíamos venir a la casa de nuestro Dios ni entrar por las puertas, el Señor nos jala. Él nos ve y nos trae. Aquí, como este joven, el padre le vio de lejos, pero sin importarle nada le dio el abrazo. Sin importar que ese joven tal vez no se había bañado en unos cuantos días, no había comido, no le importó. No le importó la suciedad, no le importó todas las llagas que él había sufrido viviendo en ese mundo lleno de perversidad. Porque él le amaba tanto que quiso abrazarle y darle de su amor otra vez. Aleluya. Maravilloso Dios, te adoramos, Jehová. Dios no es malo. Amén. ¿Cuántos creen? Dios no es malo. Pero a veces nosotros, en nuestra irresponsabilidad, a veces nosotros empujamos al Señor y le decimos: yo no quiero que tú me hagas libre. ¿Y cómo? Eso no tiene sentido en nuestras acciones, en lo que nosotros hacemos. Si no oramos, si no escudriñamos la palabra, el Señor no se puede glorificar en nuestras vidas. En una relación hay dos personas, pero en una relación con el Señor está el Dios Todopoderoso y estamos nosotros. El Señor no le puede dar algo a alguien si esa persona no le dé la gloria, no le obedece como debe. El Señor no nos puede librar del pecado si nosotros decidimos hacer lo contrario, si nosotros decidimos desobedecer a nuestro Dios. Maravilloso Dios, aleluya. Maravilloso Dios. Él quiere librarnos de experimentar un punto tan bajo. Él quiere librarnos de experimentar una vida llena de soledad como este joven. Por eso, antes de tiempo, cuando nosotros venimos a los pies del Señor y nos advierte que este mundo no hay que anhelar las cosas de ella. No hay que anhelar las cosas de que nos va a hundir en el pecado. Aleluya. Maravilloso Dios. Pero el punto importante de esta parábola del hijo pródigo es que él se arrepintió y confesó su necesidad. Confesó que necesitaba la ayuda de nuestro Dios. Y el Padre se fue movido a misericordia. Si en esta noche alguno de nosotros, si nosotros estamos en esa necesidad del amor de nuestro Dios, del perdón de nuestros pecados, Él lo hace. Él lo hace. Y Él lo hace porque nos ama tanto y quiere hacernos libres. Aleluya. El hijo pródigo pensaba que no era libre en su casa, pero no era libre espiritualmente, porque él anhelaba las cosas de este mundo. Pero esos tres jóvenes hebreos, aunque eran atados físicamente, estaban libres en el Señor. Aleluya. Mi alma adora el nombre de Dios.
Si volvamos a la historia en Daniel, capítulo 3. Maravilloso Dios. Vemos que estos jóvenes, aunque era una ley que ellos adorasen a esa estatua cada vez que se tocaba la bocina, aunque ellos fueron mandados a hacer algo que no debían de ser porque ellos creían en el Señor, no lo hicieron, sabiendo las consecuencias de desobedecer a nuestro Dios. Sabiendo las consecuencias de desobedecer al rey, ellos no adoraron a la estatua. A veces nosotros sabemos las consecuencias de irnos de la iglesia, de separarnos del Señor, pero aún lo hacemos. Pero estos 3 jóvenes hebreos se mantuvieron fiel a nuestro Dios, mantuvieron su mirada en el Señor. Y dijeron al rey, a nosotros no nos importa si nos echas en el horno de fuego, porque yo voy a honrar a mi Dios, porque mi Dios es el único Dios que es verdadero, que me ama, que me es fiel. Estos 3 jóvenes hebreos son ejemplo para nosotros. Sabieron que el Señor estaba con ellos, que en este mundo nosotros no estamos solos. A veces uno se siente solo, que no tiene valor. Pero el Señor, siendo hijos de Él, nos da un valor tan grande. Maravilloso Dios. Sadrach, Mesach y Abednego no consentían en la ley que el rey había puesto, porque ellos sabían que servían a un Dios más grande, a un Dios más poderoso, y no temían al rey Nabucodonosor. Aleluya. Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Maravilloso Dios. Ellos sabían la consecuencia de no haber obedecido al rey Nabucodonosor, pero ellas temían a su Dios más. Nosotros tenemos que temer a nuestro Dios, porque nuestro Dios es más poderoso de cualquier cosa. Aleluya. Él tiene poder sobre todas las potestades, sobre todos los presidentes, todos los reyes en esta tierra. Y es nuestro deber de adorarlo, de creerlo, de bendecir su nombre cuando nosotros podamos. Aleluya. Mi alma adora el nombre de nuestro Dios. Somos libres en el Señor. Aleluya. Y yo lo he creído por medio de la palabra del Señor. Nosotros no somos libres en este mundo lleno de perversidad. Yéndonos de la casa del Señor, de la presencia de nuestro Dios, no nos hace libres. Porque cuando nos vamos de la presencia de nuestro Dios, del amor de nuestro Dios, de la cobertura de nuestro Dios, nos hundimos más en el pecado. Nos hundimos más en las cadenas que el enemigo nos quiere atar. Por eso en esta noche el Señor me ha traído esta palabra, que nosotros somos libres en el Señor. Maravilloso Dios. Y así le doy gracias a nuestro Dios por este lindo privilegio, y que el Señor le bendiga.